¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la actividad 5 para quinto grado de secundaria con el título Leemos y aprendemos sobre la carta abierta para nuestra evidencia. Continuemos. Nos dice, exploramos la información. Leemos la atención de la información en algunos apuntes de actividades anteriores sobre la importancia de promover el sufragio informado, responsable y reflexivo, y las problemáticas en el marco de las elecciones generales 2021. 2. Ubiquemos en el texto cartas y peticiones que encontraremos en la sección de recursos para mi aprendizaje. Allí hay información sobre el concepto, características y destinatario de la carta abierta. Nos ayudará la planificación y su escritura. 3. Leemos el texto y anotamos las ideas centrales resumidas sobre la definición, características y propósito de la carta abierta. Contrastamos la información. Una carta es un texto. Bueno, acá nos dice sobre qué es la carta, ¿no? Es que sí, continuemos. Entonces reflexionamos y respondamos. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la carta abierta? Dar a conocer una situación de interés para toda la población porque su contenido aborda un tema de actualidad. ¿Qué función cumple en el abordaje de un problema de interés general? Buscar conectar con la opinión pública donde cada ciudadano exprese libremente sus opiniones y se logre el bienestar común. Continuemos, completamos la información. Ahora leemos un ejemplo de la carta abierta por la democracia electoral, escrita por Carlos Olivera Valverde, estudiante del Derecho de la Universidad de la Costa Rica. Documento que encontraremos en la sección de recursos para mi aprendizaje. Con esta lectura nos familiarizaremos con el tipo de lenguaje, la organización de las ideas y los argumentos que plantea el autor en la carta abierta. A partir de la lectura respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de la carta abierta? Acerca de la democracia electoral. ¿Qué problema aborda? Que la actividad política se ha convertido en un monstruo invisible para la tajante separación de lo social y lo económico. ¿Cuál es la tesis o postura que plantea el autor? La política electoral costarricense de las pasadas elecciones presidenciales se ha tomado borrosa, la que en mi opinión es la peor forma de enemigo, desdibujada por varias apariencias de enemistad que son trazadas según quien las conciba. ¿Cuáles son los argumentos más convenientes que responden al motivo de la carta? Ante la actual crisis sanitaria por el COVID-19, los políticos opositores al gobierno actual han reivindicado la necesidad de reactivar la economía del país, lo cual es ciertamente justa y necesaria. Sin embargo, olviden que el verdadero desarrollo del país a mediano y largo plazo se nos limita únicamente a la economía del país ni al fenómeno de la productividad. Según el texto, ¿por qué es importante mantener la unidad social y económica de un país? Las estrategias políticas requieren la búsqueda de balances, reflexiones, estudios, conciencias, diálogos y conciliaciones que ante todo respeten los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y ambientales de las personas. No sé cuál es la tesis que el autor retira con las otras palabras a las expuestas inicialmente, que queda claro con las experiencias históricas que cualquier extremo político resulta insuficiente por sí mismo. Por ende, si el socialismo es malo, ni el liberalismo tampoco lo es. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el autor? Utiliza un lenguaje formal. ¿Qué elementos del ejemplo de la carta abierta pueden ser tomados para nuestra instrucción posterior? Podemos ver que la carta cuenta con una introducción, postura, desarrollo y conclusión, además de utilizar citas y ejemplos referentes al contexto actual. Los argumentos presentados por el autor cumplen con el propósito del texto. En mi opinión, considero que los argumentos presentados por el autor sí fundamentan el tema, que requiere dar conocer, además incluir ejemplos y citas hacen que esa información sea más clara para los lectores y a partir de ellos puedan generar sus propias reflexiones. Nos dice, planteamos nuestras primeras ideas sobre la carta abierta a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál será el propósito comunicativo de nuestra carta abierta? El propósito comunicativo de nuestra carta será
y promover el voto informado, responsable y reflexivo de los electores de nuestra comunidad y del país. ¿Cómo será la estructura? Tendrá un inicio, postura o tesis, un desarrollo y una conclusión. ¿Cuál será el problema que abordaremos? La falta de conciencia de los ciudadanos en el ejercicio de su mecanismo de participación ciudadana, el sufragio. Entonces, ¿cuál será el tema general que abordaremos? El tema general será promover el sufragio informado y reflexivo para el fortalecimiento del sistema democrático y de esta manera contribuir con la solución de las diversas problemáticas en nuestro país. ¿Cuáles serán las ideas secundarias? Los mecanismos de información y la importancia que se presenta en este tema para bienestar público. ¿A quién estará dirigido? Estará dirigido a mis compañeros, amigos, familiares y profesores. Nos evaluamos nuestros avances. Es momento de autoevaluar a partir de nuestros avances, y lo que requerimos mejorar. Coloca con una X de acuerdo a lo que consideras, luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tus aprendizajes. La competencia que estábamos evaluando en este video es leer diversos tipos de textos en lengua materna, segunda lengua. Vamos con los criterios. Criterios de evaluación. Identifique la información relevante y complementaria de los textos que leí. Discriminado lo irrelevante. Lo logré. Inferí e interpreté el tema, estructura, uso del lenguaje, del vocabulario, el destinatario, la tesis o los argumentos de una carta abierta que leí. Lo logré. Reflexioné y opiné en torno a los elementos utilizados, estructura y validez de los argumentos presentados y sobre la organización de las ideas en los párrafos. También lo logré. Bueno, muchas gracias por ver el video y hasta luego. Gracias.